Hay sin número de estudios sobre el impacto de la migración en toda clase de variables económicas. Está el que tú has mencionado ahorita, que hizo la CBO, a lo largo de una década una contribución de $7 billones al Producto Interno Bruto de este país por causa de la migración, básicamente porque los migrantes aumentan la fuerza laboral de Estados Unidos, y eso es una cosa importantísima en un país que está envejeciendo, donde el índice de la participación en la fuerza laboral de la gente mayor pues se está reduciendo. Entonces el influjo de esta fuerza de trabajo es importantísimo para mantener, pues digamos, la salud económica de Estados Unidos. Pero bueno, esta contribución al PIB, al PBI, es solo una. También Jay Powell de la Reserva Federal ha notado cómo los migrantes, a la hora justamente de que aumentan la fuerza laboral, han sido un factor importante para mantener la presión inflacionaria bajo control. De hecho, este como sorprendente aterrizaje liviano que hemos tenido de la alta inflación, en buena medida tiene que ver con el suministro de nuevos trabajadores a causa de la migración. Entonces han tenido un impacto también por el lado inflacionario. Y bueno, mira, muchas de las críticas que se han hecho sobre migración a lo largo del tiempo, a lo largo de las décadas, han sido que, bueno, a lo mejor contribuyen en promedio al crecimiento del PIB, pero le hacen daño a muchos trabajadores con los que ellos compiten en el mercado del trabajo. Pero francamente los estudios económicos más sofisticados que han buscado evidencia de esto, en realidad han encontrado lo contrario. No solo los migrantes no le hacen daño a los salarios ni a los empleos de la gente con la que uno diría que compiten, gente que, por ejemplo, no tiene grado universitario, que compite por la misma clase de empleo. No hay evidencia de daño a ese grupo de trabajadores, y hay, de hecho, evidencia de que la existencia del trabajo migrante, de hecho, levanta el empleo y levanta los salarios de toda una clase de trabajadores en Estados Unidos que son complementarios a los trabajos que hacen los migrantes. Está clarísimo. Y es muy buen punto el que haces de que efectivamente además la propia inmigración percute, empuja la creación de otro tipo de puestos de trabajo. El tema, lo que ocurre es que, como decías tú, que es una repetición, ¿no? Es una historia, una narrativa falsa, zombie, que se repite, y se repite especialmente cuando estamos en periodos electorales. Eduardo había escrito recientemente con una compañera de su periódico, del Washington Post, con Juju Su, un interesantísimo artículo que hablaba de cómo los estados podrían beneficiarse más en el proceso racional de la inmigración en Estados Unidos. Descríbenos o haznos un poco un resumen, Eduardo, por favor, de lo que estaba en ese artículo. Sí, mira, te cuento, lo que motivó ese artículo fue esta práctica del gobernador de Texas, Greg Abbott, de mandar migrantes venezolanos en autobuses a ciudades y estados de gobiernos demócratas. Entonces, a Nueva York han llegado pues más de 100,000, han mandado a Nueva Jersey, a Illinois, a Colorado, a Denver. Entonces, pues yo pensé que sería una buena idea investigar cuáles serían los estados que se beneficiarían más de recibir trabajadores migrantes, porque como tú bien sabes, el mercado laboral está apretadísimo en todo el país, y en algunos estados lo está mucho más que en otros, incluso, y en estos estados no son necesariamente los estados a los que el señor Abbott estaba mandando los migrantes. En promedio en el país, en enero, hubieron como casi 9 millones de nuevos trabajos disponibles, ¿no? Lo que llaman job openings, el Departamento del Trabajo. Nuevos trabajos que se abrieron en enero, casi 9 millones, y había solo 6.2 millones de trabajadores que se decían desempleados. Entonces ahí se ve una brecha de casi 3 millones de puestos de trabajo disponibles sin que haya un trabajador disponible para tomarlo. Entonces, pues bueno, eso pues, es una oportunidad enorme para trabajo migrante. Y donde este desfase es más intenso, no es en Nueva York, es en realidad en Dakota del Sur. En Dakota del Sur, por cada 100 puestos de trabajo nuevos que se han abierto, hay 29 trabajadores desempleados. O sea, el desfase es gigante, faltan 71, pues. Si uno lo quisiera ver cuántos trabajadores disponibles hay versus cuántos trabajos nuevos hay, pues hacen falta 71 trabajadores por cada 100.
En Maryland hay 32 trabajadores desempleados por cada 100 trabajos abiertos. En Maine hay 43 trabajadores desempleados por cada 100 trabajos disponibles. Entonces, en realidad, en prácticamente todo el país, con muy pocas excepciones, en California quizás sería una excepción, donde hay más trabajadores desempleados que nuevos trabajos disponibles, pero en todo el resto de los estados haría muy bien la llegada de trabajo migrante, ¿no? Entonces, pues bueno, esto era un intento de decir, bueno, mándenlos para Dakota del Sur, no los manden solo a Nueva York. Claro, si se quiere realmente ayudar con el tema, si se quiere ser racional, ese es el camino. Decir, bueno, si es que hay una necesidad en el país gigantesca, exacerbada en algunos estados, de mano de obra, y además de ese tipo de mano de obra que está disponible, bueno, pues si quieres ayudar, no los mandes a donde estamos mejor y no hay tanta necesidad de mano de obra, sino elige cuáles son esos estados, ¿no? Ese es un poco final. Esto está tremendamente politizado y por lo tanto está lleno de maldades, por decirlo de alguna forma suave, y no de racionalidad. Pero lo que hay que hacer, porque como decíamos muy bien antes, por supuesto que es un beneficio económico y un beneficio en todos los aspectos, social, político, para este país, es la esencia de este país. Los que somos estadounidenses sabemos que ese es el secreto de lo que es este país y del éxito de este país, pero eso no quiere decir que no haya problemas, que no haya tensiones. Bueno, pues tensiones hay que ir a la racionalidad, a intentar arreglar las cosas. Decíamos que queríamos hablar un poco del trabajo con los vecinos para mejorar la situación, trabajar también en que en esos países vecinos lo que hay que hacer es un poco fomentar prácticas que tienen que ver con el envejecimiento de la población y con que realmente parte de la inmigración vuelva a encontrar ahí la oportunidad de forjar sus vidas, ¿no? Ese es un poco el recorrido. Extiéndete, por favor, un poco más, Eduardo, sobre ese punto que a mí me parece interesantísimo, porque el cambio del envejecimiento de la población en países como México, por ejemplo, ya es llamativo, pero empieza a serlo también en otros países de la región, ¿no? Sí, sí. Bueno, dejando ahí un paso atrás hay una necesidad en todo el hemisferio, desde Estados Unidos hasta pues, Colombia y Brasil, Argentina, de establecer los sistemas para absorber trabajadores, porque en muchos de estos países, e incluso en Estados Unidos, estos sistemas son inadecuados. Por ejemplo, en Nueva York, el alcalde Adams ahora se pelea cada 15 días con el gobierno federal, porque una de las razones es porque muchos de los migrantes que llegan aquí no tienen permiso de trabajo. La realidad económica y la realidad política que están peleadas han estado peleadas desde siempre. Este año cumplimos 100 años de la Ley de Migración de 1924, en la cual establecieron cuotas para impedir la llegada de migrantes del sur de Europa, inmigrantes judíos, que esos eran los grupos que en ese momento estaban viniendo para acá, porque según esto le estaban haciendo un daño enorme a Estados Unidos. Y bueno, entonces, y ahora estamos en un momento en el que el candidato republicano, Donald Trump, está hablando de campos de concentración, de deportaciones masivas. Sí. Vamos, es muy chistoso que ese discurso parece congelado en el tiempo. Exacto, que lo que ocurre es que chistoso es por un lado, pero por otro lado es absolutamente trágico, patético y peligrosísimo. Pero bueno, aquí lo dejamos, Eduardo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti, José Antonio.